Gracias y bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta mesa de la Semana de Investigación. Muchas gracias, Jessica. ¿Sí me escucho bien? Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esta mesa está titulada Investigación para el Cuidado de la Casa Común y como ya mencionaba Jessica, es parte de la Semana de la Investigación 2022 y pues nos van a compartir su trabajo 4 investigadores del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga. La dinámica se compone de 2 momentos o 2 partes. Primero, los investigadores nos van a presentar sus trabajos. Cada trabajo va a tener 15 minutos para su presentación y al finalizar todas las presentaciones va a haber un momento en el que el público nos va a poder poner dudas, preguntas, comentarios. Estos igual si los quieren ir anotando el público en el chat se van a leer al final, pero es nada más como para que no se les olvide porque luego si no tenemos dónde anotar pues se nos olvida la pregunta o la duda que teníamos, entonces si gustan los pueden ir anotando en el chat y se les va a dar lectura al final de las presentaciones. Se nos fue Ramsey. Parece que se congeló un momento. Y bueno, la primera con la investigación titulada Elementos ecotóxicos reportados en el segundo río más contaminado de México, una revisión sistemática, y pues le cedo la palabra al doctor Romero. Gracias, Ramsey. Voy a compartir mi pantalla, porque preparé unas diapositivas de apoyo para la presentación. Así que ahí va. Upa, ahí está. Bueno, voy a hacer pantalla completa. Me avisan si ya la ven, por favor. Sí. ¿Sí, ya se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes. Voy a presentarles el estado de esta investigación que ya está por terminar. Justo hoy me reuní con Ángel para ya como abrochar la parte introductoria al proyecto, ya para prepararlo para la publicación. Así que va a ser su presentación, su primera presentación en público de este trabajo. Que este trabajo es como mi bienvenida a Lima, ¿no? Formalmente. Bueno, ya tuve algunos otros proyectos y ya publicaciones. No es el primero, pero digamos el primero que yo coordino, ¿no? Y que ha tenido apoyo de la DIP. En este proyecto estamos participando otros colegas, investigadores, estudiantes que aparecen ahí, que ahora mismo se los voy a presentar y que no solamente son de Lima o de la Ibero. El equipo de trabajo de este proyecto está conformado por Ángel Hernández, que es estudiante de Biología de la Facultad de Biología de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla, Tamara, nuestra querida Tamara, que es nuestra gran apoyo aquí en el IMA, ¿no? Participa en un montón de proyectos, va a salir con un currículum muy bueno, Tamara, si que algún momento la dejamos ir, porque está en todos los frentes, ¿no? Apoyándonos y trabajando muy bien. Y bueno, mi colega Gaby, la doctora Gaby Pérez, que también está trabajando en este proyecto. Ángel es estudiante, dije, de biología, pero todavía no termina. Digamos que la historia de la participación de Ángel en este proyecto es curiosa porque, como dije hace un momento, este proyecto es el primero que ejecuto ya como investigador de Lima, como yo coordinador. Yo ingresé a Lima hace 2 años, prácticamente, sí, 2 años. Ahora en marzo, 1 de marzo, voy a cumplir 2 años aquí. Y justamente cuando ingresé, estábamos desarrollando un proyecto, me estaba yo incorporando a un proyecto relacionado con seguridad hídrica en la cuenca. Y bueno, por muchas razones que a lo mejor luego sale en la discusión o en la plática, porque Maru sabe muy bien qué pasó con el proyecto de fondos mixtos. El trabajo de campo ya no se pudo hacer y para no perder el impulso y seguir trabajando y adaptarnos, ¿verdad? A esto de que la época de la pandemia, pues decidimos hacer una revisión sistemática para irnos introduciendo y en algún momento reactivar esa línea de investigación que tiene que ver con el monitoreo de agentes contaminantes en la cuenca. Entonces Ángel, él fue mi estudiante cuando yo trabajaba en la UAP, en un curso de
investigación, de cursos que dan ahí de metodología de investigación y desde un principio, desde que él empezó a trabajar conmigo, ha sido como un estudiante muy, muy proactivo y a pesar de que todavía no se titula, él ya está haciendo investigación, ¿no? Bueno, voy a darle para adelante, que no sé por qué ahora, no sé. Ahí está. Bueno, esta charla la estructuré con base a 4 preguntas que discutimos con Valek y con los demás compañeros de Lima, que podrían ser como orientadoras de la información de esta charla, para hacerla de un punto de vista más divulgativa, que fuera como más, menos rígida a la estructura clásica de como se presenta un proyecto de investigación científico, ¿no? De la introducción, la hipótesis, objetivos, bla, 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 sino hacerla más relajada y más asociada a lo que, como el espíritu, ¿verdad? De esta semana de la investigación, a esta rúbrica que nos mandaron los compañeros de la DIP, que sería bueno que siguieran. Doctor Romeo, sí. No avanzan las diapositivas, o sea, solo se ve su título. Ah, caramba. A ver, voy a cerrar y voy a compartir de nuevo a ver si ahora sí se ve. Algo ha de haber pasado por ahí. A ver, claro, creo que se queda en la otra. A ver, díganme si ya se ve la de preguntas sí. Que dan estructura. ¿Ahora sí? Ok, perfecto. Sí, ahora sí bueno. ya se ve. Bueno, entonces hicimos Vale nos propuso estas 4 preguntas para dirigir la charla y me pareció muy bueno seguirlas, ¿no? Creo que espero que sirvan, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que voy a tratar de contestar asociadas a este proyecto, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones para realizar esta investigación? ¿Cuáles fueron los resultados y aportaciones del proyecto? ¿Qué impactos más allá de lo académico tiene o tendrá la investigación? ¿Y qué aprendizajes y retos nos significaron a los miembros del equipo de este proyecto? Bueno, como les decía, la motivación de la investigación es meterme a las líneas de investigación que desarrolla el instituto, ¿no? Donde ahora me encuentro. Esta es una impresión de pantalla de la página web, que si ustedes tienen su celular ahí a la mano y quieren acceder a la página de Lima, basta con que escaneen con su cámara de su celular este código QR y lo llevará a la página de Lima. Y ahí van a conocer el equipo, las líneas de investigación y otras actividades que hace el instituto. Y pues como pueden ver ahí, es un resaltado en naranja de la línea en la cual se integra este proyecto, ¿no? Que es el manejo integrado de cuencas hidrográficas y agua, desde el punto de vista del tema de seguridad hídrica, que es un tema de investigación que ha desarrollado el instituto, entiendo, ya de varios años atrás. Yo todavía no me estaba introduciendo, entonces dije, bueno, ¿cómo yo puedo aportar? La idea inicial era que yo hiciera mediciones y biomonitoreo en la cuenca, ¿no? Con diferentes grupos, indicadores de degradación ecosistémica degradación ecosistémica o de calidad o integridad ecosistémica. Con la pandemia y con la falta de recursos no se pudo hacer, entonces la otra parte que yo ya tenía como de curiosidad de biomonitoreo era saber qué agentes contaminantes están en la cuenca, qué se sabe de ellos y entonces ubicar o ver de acuerdo a los lugares más contaminados donde podría haber lugares de monitoreo. Entonces esa es una de las motivaciones, ¿no? Luego la otra motivación pues es introducirme a esta realidad que es bien complicada de México, ¿no? Y que pocas veces la queremos mirar, ¿no? Siguiendo la analogía de las actividades que hemos hecho en el Lima, es como no mires al río, ¿no? En lugar de no mires arriba o no mires abajo, es no mires al río, porque los ríos en México son terribles, ¿no? En cuanto paisajísticamente hablando, estéticamente hablando, biológicamente hablando. Aquí está una fotografía del río Lerma, que parte de su cauce pasa por Toluca, y vean, ya ni parece río, parece como un pavimento ahí oscuro negro, horrible. Y bueno, parte de la realidad de cuando yo vine acá a Puebla, ¿no? Que tengo también pocos años, vine en el 2018, fue darme cuenta de esta realidad que yo no conocía, la verdad, de Puebla, que no había tenido la oportunidad de estar tanto tiempo acá. Y sí conocía el río Lerma, porque regularmente pasaba por Toluca cuando iba a Ciudad de México, a Michoacán, o el Santiago, Chapala y toda esa contaminación que sigue de parte del río Lerma y de esa parte de la cuenca, pero la contaminación que ocurría aquí en el río Toyac y en la cuenca no la conocía. Y bueno, fue parte también de estas motivaciones, pues
integrarme o aprender de qué es lo que está pasando en el territorio a partir de la literatura, ¿no? No tanto de ir al campo, porque les decía, vino la pandemia, pero sí de la literatura, ¿no? Y aportar a visibilizar esta información o esta condición de infiernos ambientales, como dice CONACYT, de varias cuencas que tenemos en México, ¿no? Aquí del lado derecho, no sé si puedo, a ver si puedo usar la... Ah, no, con esta no puedo usar, no sé por qué no puedo usar el cursor, pero ¿sí ven mi puntero? ¿Sí ven el puntero del mouse? No. ¿Alguien me puede decir? Sí, se ve. Sí, ok, perfecto. Sí, se ve. Ok, vale, gracias. Entonces aquí ustedes van a ver que tenemos pues una imagen de un artículo que salió justo el año pasado donde sintetizan un poco de la cantidad de contaminantes y reportados en la cuenca y los afluentes, ¿no? Bueno, o las emisoras de contaminantes, y tenemos una realidad bien compleja, ¿no? Donde tenemos un deterioro ecológico de la cuenca muy alto, causado básicamente por actividades antropogénicas y de tipo agrícola y de tipo industrial, ¿no? Y que al final eso está entrando al sistema, a los ríos, a los cuerpos de agua, y se traduce en riesgos de salud, ¿no? Para la salud de las personas que vivimos en esta cuenca. Entonces esas eran las motivaciones. Y esa realidad ya la hemos ido entendiendo o hemos ido avanzando poco a poco con hacer la síntesis de esta información, de qué se sabe, y contrario a lo que podíamos pensar, por lo menos, por ejemplo, en esta infografía que les comparto, que es parte de uno de los productos de investigación que hemos hecho con mis colegas de Lima, nos hemos dado cuenta que en realidad para algunos aspectos no está sobrediagnosticada, como dicen las autoridades o como se piensa, ¿no? Porque si bien puede haber muchos estudios que estén relacionados con el tema, pues son muy pocos los que han hecho un esfuerzo para evaluar diferentes aspectos. En este caso, lo que se presenta aquí es el costo económico a diferentes sectores productivos y de salud de la contaminación, ¿no? Estos valores son, si no me equivoco, miles de dólares. Y bueno, para que vean esta situación que no solamente se puede ver desde el punto de vista de ecosistémico, de salud, de riesgo, sino también tiene un impacto económico, ¿no? Lo que está pasando aquí en la cuenca, de acuerdo a los estudios que se han realizado. Y bueno, como les decía hace un momento, ya no me voy a tener mucho en esto, pues mi meta final y motivación es poder contribuir, ¿no? A ver cómo se van reflejando las acciones de regulación de contaminación en la cuenca, si es que en algún momento llegan, usando bioindicadores, ¿no? Que aquí pongo una imagen para ejemplificar cómo se puede hacer. Este es un estudio que salió este año en un lago en China, donde pueden ver cómo se han muestreado diferentes lugares. Me recuerda un poco a lo que tenemos nosotros acá al sur de la cuenca, que sería la presa de Valsequillo, y cómo se pueden entender cómo se van absorbiendo en este caso, estos metales pesados que están acá, a los organismos por bioacumulación, y qué riesgo implicaría para la salud y para la vida de los organismos, porque no solamente nos afectaría la salud a nosotros por consumirlos y bioacumular y afectarnos, sino también hay procesos reproductivos que se cortan, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con unos colegas de la UAP también sobre una síntesis a nivel global del efecto de los metales pesados en la calidad espermática de peces, ¿no? Y pues es terrible, ¿no? Ver cómo con la acumulación de metales pesados se pierde la capacidad reproductiva de los organismos, ¿no? Como en este caso acuáticos. Y bueno, ya como motivación final o una utopía, si queremos hablar de las palabras de esta semana de la investigación, es que pues pueda haber podamos transitar a ciencia de decisiones, ¿no? Donde la información que nosotros recopilemos tenga un fuerte impacto hacia los futuros que queremos desarrollar como sociedad, asociadas a políticas públicas, ¿no? Valores comunitarios, y que puedan entrar en este ciclo, ¿no? Donde estemos dialogando diferentes actores, ¿no? Y que nuestro papel como científicos pueda ser más visible y con más impacto a la sociedad. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me pueden decir, por favor, si creo que voy como 13 minutos, ¿no? O algo así. Ajá, le quedan aproximadamente 2 minutos. Bueno, voy rapidísimo ya para no acabarme, no es mucho. Solamente les quiero mostrar que en realidad no hay muchos estudios. Imagínense que revisamos 710 estudios de la literatura y solamente 15
tienen información sobre la evaluación de metales pesados, que eso es muy interesante porque uno pensaría que al estar ya sobrediagnosticado, ya conocer la contaminación, conocemos muy bien todo lo que hay y que están estos estudios distribuidos en varias partes como para conocer lugares donde podría haber más riesgo de contaminación, pero en realidad no lo es así, ¿no? Tan solo 15 estudios, siendo el año 2019 el año con mayores artículos o documentos publicados, ¿no? En este mapa que les muestro, pueden ver acá a la izquierda de la pantalla, los triangulitos amarillos son los lugares donde reconoce la Semarnat, donde está reportada la emisión de contaminantes por las industrias. Y los puntitos azules son los lugares donde se han hecho los estudios de monitoreo de metales pesados. Como pueden ver, hay una falta importante de estudios de monitoreo de estos metales pesados en la cuenca, en la parte derecha de la cuenca, digamos, en la parte que corresponde al estado de Tlaxcala, donde tienen un montón no solo de industrias, sino de industrias que formalmente declaran ante Semarnat que están emitiendo o que lanzando contaminantes al agua, ¿no? Y entonces no sabemos ahí muy bien, hay lugares, como pueden ver acá, que están muy inexplorados, ¿no? De qué contaminantes están emitiendo, qué están coincidiendo y cuál es el estado. Y bueno, si lo queremos ver para el lado de la cuenca y ver los estudios, pues hay una sobremedida del lago Valsequillo, que es el lugar que más se ha estudiado la contaminación tanto en sedimentos del agua como en el agua superficial, y otras cuencas que están bastante contaminadas como la de la Alceseca o la del Zaguapan, no están estudiadas, ¿no? En esta imagen les presento rápidamente, estas gráficas se llaman gráficas de calor o mapas de calor. Y cada columna con colorcitos corresponde a una de las subcuencas de la cuenca. Y entonces pueden ver cómo se ven los contaminantes, estos son los metales pesados en las diferentes partes del agua, del río, perdón. El agua, los sedimentos y los sedimentos con agua, y esto último es lo que emiten las industrias. Entonces no quiero que se pongan a ver en detalle los colores, que es más tiene que ver con la cantidad de veces que se ha detectado ese metal pesado en esa parte de la cuenca, sino que vean la diferencia de lo que dicen las industrias que emiten y lo que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, es tremendamente dispar, ¿no? Lo que las industrias emiten, y es muy curioso cómo algunos elementos, ya voy a hablar en un momento de esto, como el mercurio, perdón, el arsénico, el cadmio, han excedido históricamente estos valores permitidos por las normas nacionales e internacionales. De hecho, en el estudio lo estamos comparando, hicimos una revisión de diferentes normas, las normas estadounidenses, las normas canadienses, de valores máximos de concentración de estos contaminantes, y también las normas mexicanas, que de hecho se modificaron en el transcurso de este estudio, y estamos utilizando la norma actual, la 2021 de la NOM de calidad del agua, ¿no? Y varios de estos contaminantes están principalmente excedidos. El arsénico y el cadmio son los contaminantes, los metales pesados que más se han excedido históricamente en la cuenca, y principalmente en la zona de confluencia, que es esta zona de intersección entre la parte del Zaguapan, que viene del Atoyac de Tlaxcala con la de Puebla, ¿no? Y en algunos casos, otros contaminantes exceden hasta 10 veces lo permitido, ¿no? Como es el caso del mercurio o del níquel, 3 veces más de lo que se permiten en las normas internacionales, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar, impactos de la investigación. Desde el punto de vista interno, esperamos que esta investigación tenga impactos en los indicadores tanto de Green Metrics de nuestra universidad como de CONACYT, o los que evalúa CONACYT en relación a investigaciones. Formación de estudiantes ya lo está teniendo, pues esta investigación está liderada o coliderada por Ángel, un estudiante de licenciatura de la UAP. Y pues ha fortalecido las colaboraciones internas, ¿no? Hemos tenido bastante trabajo de colaboración con este trabajo. Y bueno, externos, pues obviamente va a haber una difusión, ¿no? Vamos a hacer unas cápsulas de difusión de esta información en los medios que tiene la universidad, como la Radio Ibero. Y bueno, la idea es que promueva la discusión, ¿no? La gente, sobre todo en la parte de las normativas, porque estamos encontrando que con estos cambios en la NOM que hubo, se están bajando las exigencias de la cantidad de contaminantes que puede haber en el agua, y eso es muy riesgoso, ¿no? Porque pues obviamente puede perjudicar más la salud de los ecosistemas.
Y por último, ya los aprendizajes y retos, pues para mí fue un clavado al conocimiento de las normas, que no conocía muchos aspectos de ellas, reaprender ciertas cosas de química y del asunto de metales pesados que no tenía yo tan presente. Y bueno, los retos fue esto, ¿no? Siempre al hacer síntesis es muy difícil poder juntar toda la información que fue a veces tomada de diferentes formas y diferentes tipos y hacerla unificable y comparable, ¿no? Bueno, y ya para terminar, nada más quiero decir que quiero agradecer a la DIP por el apoyo económico para realizar esta investigación, a la licenciada Katia Benavides, que es la jefa administrativa de Lima, porque ella nos ayudó mucho en el manejo de los recursos que nos fueron otorgados, y por último, pues dejo aquí mis contactos, ¿no? El código QR para llegar a algunas publicaciones que presenté acá, y mis redes sociales, Twitter y el correo electrónico. Muchas gracias, doctor Saldaña. Y bueno, continuamos con la investigación titulada Análisis de efectos regionales y sectoriales de las políticas públicas en México por parte de la doctora María Eugenia Ibarrarán Viniegra. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ya se ve, ¿cierto? Bueno, este es uno de los proyectos que he tenido registrado en el IMA durante el año pasado y voy a proceder rápidamente a la presentación sin mayores preámbulos. Les contaré a lo largo de esta presentación de qué va el proyecto y me guié un poco por los planteamientos que hizo la DIP, Oscar, en la invitación a presentar en el panel, que también están asociadas a las preguntas que planteaba Valentina y que Romeo retomó. Entonces, primero les voy a platicar por qué qué fue lo que me motivó a hacer esto, cuáles son los aprendizajes, los saberes y los retos en la búsqueda de los objetivos y lo alcanzado, las aportaciones o para qué sirve. Entonces, el proyecto, como les comento, se llama Análisis de los impactos regionales y sectoriales de las políticas públicas en México. ¿De qué se trata? Bueno, la motivación que me llevó a hacer este proyecto es tratar de entender qué efectos producen las políticas públicas en México. Obviamente, políticas públicas pueden ser miles, ¿no? Pero la idea es tener alguna herramienta para evaluar el impacto que puedan tener políticas públicas en el país. Entonces, para eso, y lo llevo haciendo ya muchos años, este es un proyecto más con esa línea de investigación, que la idea, el primer paso es modelar aspectos económicos, ambientales y sociales del país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, si tenemos un mapa nos permite desplazarnos de un lugar al otro viendo los puntos relevantes, ¿sí? Entonces, no necesitamos tener todo el detalle, pero sí los puntos relevantes para poder entender qué es lo que está pasando dentro de este contexto. Entonces, esa fue la primera motivación, ¿no? Modelar la economía mexicana. Poder, a través de este modelo, simular políticas públicas y ver su afectación en estos ámbitos, en el ámbito económico, ambiental y social. Entonces, esa es otra de las motivaciones, ver cuáles son las afectaciones de las políticas públicas. Después, siempre hay ganadores y perdedores. Entonces, pensar en políticas compensatorias para los grupos afectados, porque, como les digo, siempre los va a haber, y de esta manera se puede entonces hacer propuestas de política pública que cumplan con los objetivos, pero minimicen los impactos. Entonces, esto, como pueden ver, es una investigación como de arriba hacia abajo, partiendo a nivel nacional y yendo a ver aspectos específicos de las implicaciones de las políticas. ¿Cuál es la aspiración? Poder contar con mejores políticas públicas, entendiendo sus efectos agregados a nivel nacional, regional, sectorial, para identificar ganadores y perdedores. Entonces, no tenemos que pensar que lo que vamos a proponer va a ser la panacea. Siempre va a haber afectados y tenemos que identificar cuáles son los afectados y cuáles son los que sí están ganando, ¿no? Y la inspiración de esto es
que la modelación de cualquier proceso nos permite evaluarlo antes de llevarlo a cabo, ajustándolo para mejorar sus impactos y reducir los daños que causa. Y quizá la parte que me inspira es partir de esto de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, por eso me interesa contar con un modelo que permita hacer este tipo de medición. Entonces, nada más pasando a la parte, digamos, de resultados y de aprendizajes, les cuento de qué va, ¿no? Partimos de un modelo de la economía donde tenemos diferentes tipos de agentes y los agentes están en función de su consumo porque pues es a partir del nivel de ingreso que tienen y el consumo que hacen. Esto es información del INEGI. Después tenemos a los productores, que son los diferentes sectores: agricultura, ganadería, forestal, manufacturas, químicos y plásticos, minería, petróleo y gas, transporte, electricidad, servicios y refinación. Si se dan cuenta, pues obviamente atrás de todos estos sectores hay personas, ¿verdad? Hay territorios. Y después se producen bienes de consumo, que son los bienes que van a consumir en diferentes proporciones los consumidores de acuerdo a su nivel de ingreso. Y hay un sector externo. Entonces, este es el modelo, digamos, básico con el que hemos trabajado a lo largo de muchos años. Desde el 94 estoy trabajando con este tipo de modelos. Y entonces hemos podido aplicarlo para resolver distintas preguntas, como si se puede diseñar una buena política de biocombustibles, cuáles son los impactos de las políticas agrarias. Hicimos un estudio sobre el incremento del precio de la gasolina y del salario mínimo, me parece que eso fue como en el 18. También lo hemos usado para ver impactos de comercio internacional, de política fiscal. Uno muy interesante es este de eliminación de subsidios a la energía y financiamiento a un sistema de seguridad social para el sector formal e informal. Porque eso lo que quiere es quitar todos estos subsidios tan enormes a la energía y ver cuál es el impacto. Y lo notable es que no es el esperado. Los que más sufren al quitar este subsidio son los de mayores ingresos, no los grupos más vulnerables. Y al mismo tiempo aquí planteamos, por ejemplo, resarcirlo a través de un programa de seguridad social, donde estás beneficiando a los más vulnerables. Entonces salen beneficiados en dos aspectos. Y eso es lo interesante de estos modelos, que permiten medir los impactos de las políticas y no nada más tener como lugares comunes, ¿no? Y podemos ver muy brevemente que de pronto podemos simular los impactos en cada uno de los sectores, el crecimiento de cada uno de los sectores. Y esto importa porque hay empleo atrás de él, ¿verdad? Entonces, este modelo nos permite obtener resultados a nivel de agregado, que sería el crecimiento del PIB del país, la inversión, ingreso y gasto gubernamental. Y lo sé que esto no lo es todo, el PIB no lo es todo, pero podemos ver el impacto en el bienestar de distintos grupos a partir de sus posibilidades de consumo. Y consumo de bienes básicos y de todo tipo de bienes. También podemos ver los impactos sectoriales y los impactos ambientales. Sin embargo, ese es un modelo a nivel nacional y lo nuevo de este proyecto fue partir de ese modelo a nivel nacional para plantear un modelo insumo-producto regional, que les quiero decir que no existen para México. Nosotros hicimos el primer modelo de este tipo para México. Ahorita INEGI está por publicar el de ustedes, el de ellos, pero nosotros lo publicamos en el 2020. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una resolución a nivel estatal para las 32 regiones, que serían los estados, y se pueden agrupar diferentes regiones, norte, sur, centro, lo que queramos, a partir de la agregación de estados. Tenemos 37 sectores en vez de 11, entonces hemos ampliado el nivel de detalle, sobre todo del sector energético y manufacturero. Y lo interesante es que podemos ver cuáles son los vínculos que existen entre los diferentes estados, tanto para requerir insumos para la producción como para vender los productos finales. Y bueno, los resultados de este modelo que se desarrolló aquí con este proyecto son complementarios con el modelo de equilibrio general dinámico. Entonces, ¿cuál es lo interesante de este modelo que estamos ahora proponiendo? Que podemos ver los vínculos interregionales de producción, tanto en insumos intermedios y demanda final proveniente de distintas regiones por la producción de la región. Podemos ver los multiplicadores interregionales e intrarregionales. ¿Qué hace que crezca más
un cierto estado o una cierta región a partir de las políticas que se simulan. Y bueno, pues también podemos ver qué pasa con la producción regional y qué pasa con la demanda final, así como con las emisiones. Y las emisiones son un punto muy importante porque muchos de estos modelos se utilizan, o muchas de nuestras simulaciones están en torno a la contribución a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, fíjense, aquí nada más para, como muy resumido, lo que se puede ver es a cuáles estados afecta más, ¿sí? Si lo afecten más de 3% del PIB, los más oscuros. Y aquí lo sacamos la política que se modele, porque es un modelo para hacer diferentes simulaciones. Se pueden obtener datos a nivel estatal, ¿no? Para cada uno de los estados. Aquí está Puebla, ¿no? Cómo está relacionado con otros estados, y también a nivel internacional, cómo se ve afectado por las demandas internacionales cada uno de los estados. Obviamente no me da tiempo de entrar a la discusión de esto, porque quiero pasar a los otros temas que se plantearon para este panel, y es cuáles son los saberes y los retos en la búsqueda de objetivos. Bueno, pues los saberes fue una investigación interdisciplinaria donde estamos participando economistas, politólogos y gente con especialidad en economía regional y urbana. De los países que participamos para la elaboración de este modelo para México, está México, Brasil y Estados Unidos. Y una cuestión muy importante fue el trabajo en equipo para poder combinar todos estos saberes y todas estas disciplinas. Los retos, pues siempre el financiamiento es un reto. Aquí contamos con un financiamiento de CONACYT a través del ITAM. Y también, pues el otro reto por lo cual no se habían hecho este tipo de modelos, es que a nivel nacional existen matrices insumo-producto, pero no es sino hasta hace muy poco que se desarrollaron estas matrices insumo-producto por estado. Entonces, el reto de la información fue muy grande, pero lo pudimos subsanar a partir de la información de INEGI. ¿Qué alcanzamos? Bueno, publicamos un artículo en la revista Análisis Económico, que es una revista del padrón de CONACYT de la UAM, que publica artículos en español y en inglés, por eso nuestro título y nuestro artículo está en inglés, y tiene distintos aspectos, que yo creo que es parte de la importancia de la investigación. Tiene una parte de interinstitucional e interdisciplinaria, donde la Ibero Puebla, pues estuvo el IMA, ¿no? Con aspectos ambientales, pero también de economía, el CIDE en áreas de economía y ciencias políticas, el ITAM a través del Centro de Energía y Recursos Naturales, la Universidad de Sao Paulo a través del núcleo de economía regional que tienen ahí, y la Universidad de Ohio a través del Departamento de Economía. ¿Qué logramos? También fue posible dado el financiamiento externo, tanto de CONACYT y, bueno, no externo, de la DIP. Y logramos esta publicación que es de 2020 y tiene ya 122 citas, según ResearchGate, y está en una revista CONACYT. Entonces, esto también está sirviendo como insumo para otras elaboraciones y avanzar la investigación, que así es como se avanza, ¿verdad? A partir de lo que otros están haciendo. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para el diseño, simulación y mejora de políticas públicas. Y como les decía, INEGI está por publicar un modelo afín, y siempre es importante tener diferentes modelos porque se pueden hacer simulaciones en muchos modelos, como lo hace el panel intergubernamental de cambio climático, y tener rangos de resultados. Ok. ¿Y qué más estamos haciendo con esto? Este modelo se está utilizando, tanto el modelo nacional como el modelo regional, en un proyecto que se llama Learning by Doing, que está financiado por la Agencia de Financiamiento Alemán, de Desarrollo Alemana, IKI, y está incluyendo simulaciones y análisis de políticas de México, República Dominicana, Líbano, Sudáfrica y un componente para América Latina y el Caribe. Entonces, creo que esto es algo interesante, porque lo que estamos haciendo ahí es el análisis de herramientas para cumplir con compromisos internacionales, con las famosas contribuciones nacionalmente determinadas para México. Y lo que estamos haciendo ahí es ver, bueno, cuál es el impacto de una política, y en concreto vemos impuestos al carbono,
que es la política más aceptada a nivel nacional, a nivel internacional, para ver los impactos de la adopción de esas políticas en diferentes momentos en el tiempo. Una es el escenario ordenado, que implica poner impuestos desde ahorita, subiéndolos paulatinamente hasta $300 la tonelada en 2050, y el otro es mucho más disruptivo si México decidiera no hacer nada de aquí al 2030, que es muy probablemente lo que pase, y empezar en 2030 subiendo los impuestos abruptamente hasta $700 por tonelada para cumplir con sus compromisos de contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? Los impactos agregados a nivel sectorial y desagregados por grupo de ingreso, también los impactos desagregados por región y por sectores, pero también estamos analizando e incluyendo en las simulaciones políticas compensatorias regionales y sectoriales para aumentar la viabilidad de esta política pública. Entonces, pues esto es básicamente mi presentación, y la idea de este proyecto es incidir en política pública, tener una herramienta a partir de la cual se puedan hacer simulaciones y discusiones de distintas alternativas de mecanismos para cumplir con las emisiones que México se ha comprometido. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ibarrarán. Y bueno, continuamos con la doctora Valentina Campos Cabral con la investigación titulada Conflictos socioambientales en el Estado de Puebla, repositorio para la investigación y la acción. ¿Ya se ve mi presentación, Ramsey? Sí, ya se ve. Yo no veo nada, perdón. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, hoy presentaré los resultados de un proyecto financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado, en el que participamos diferentes integrantes de Lima. Está también el maestro Jerónimo Chavarría, que expondrá después, y también Tamara Pérez, que como observarán aparece en todos nuestros proyectos. Bueno, pues querría decirles por qué emerge este proyecto. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, pues en inicio, porque yo tengo como línea de investigación desde hace bastante tiempo el estudio de los conflictos socioambientales, la defensa del territorio, los movimientos sociales, y identificamos que era una necesidad su sistematización y visibilización espacial, junto con un conjunto de elementos que era relevante destacar, ¿no? Para no solo la explicación, sino la comprensión, pues, de procesos sociales muy complejos que están en auge, ¿no? A partir de los últimos 10 años. Entonces, bueno, ¿qué plantea el observatorio? Bueno, inicio, ¿qué es el observatorio? Pues es un proyecto que efectivamente es de investigación, pero tiene un fuerte componente de incidencia, dado que es un repositorio de diferentes tipos y fuentes de información que se ponen a disposición, ¿no? del público en una plataforma que será de acceso abierto, y en la cual podrán encontrar los que la consulten, pues, información digital, información cartográfica, en la forma de un mapa interactivo y una base de datos que permiten, pues, el estudio sistemático, ¿no? de diferentes tipos de conflictos en el estado de Puebla, en la cuenca del Alto Atoyac, ¿no? Para su comprensión y, pues, lo que cada actor requiera hacer. Hay actores que requerirán estudiar, profundizar algún caso, actores que querrán comprender mejor la realidad, o actores que, digamos, pueden utilizar este tipo de información como parte de procesos de defensa, incluso jurídica, ¿no? Para, digamos, documentar a través, digamos, de la historia de los diferentes momentos de los conflictos, pues, digamos, diferentes derechos violentados. Entonces, en esencia, el observatorio es una herramienta que permite concentrar, estructurar, organizar, sistematizar, mostrar espacialmente y socializar o difundir todo este tipo de información.
¿Por qué son importantes los observatorios? Bueno, en inicio porque estamos en escenarios, ¿no?, en donde la conflictividad socioambiental es creciente y esta, digamos, tendencia no disminuye, sino se incrementa, ¿no? Hay una, digamos, regularidad en esta conflictividad socioambiental, que es la falta de información para los diferentes actores que, digamos, convergen en una disputa de información que además sea de fácil acceso, de fácil consulta y que además pues ya está organizada, y esto pues genera, digamos, disparidades en un campo, ¿no?, de tensión, en donde pues ustedes saben, tener o no cierta comprensión de un proceso puede ser fundamental. No hay, hasta el momento en que habíamos planteado el proyecto, una iniciativa de este tipo a nivel estatal y a nivel de Cuenca, ¿no? Entonces era una falta, digamos, era una falta que podría, digamos, solventarse, y porque cuando revisábamos los diferentes esfuerzos que existen, porque esto no es nuevo, hay diferentes esfuerzos a nivel internacional, nacional e incluso regional para, digamos, sistematizar esto, pero observamos que el número de conflictos es mucho menor a lo que nosotros estamos identificando como resultado ya de la sistematización de estos conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un observatorio que es muy consultado es el Atlas que propone Martínez Alier, ¿no?, desde España, y para Puebla identifican 12 conflictos para ese tipo de proyectos. Y el observatorio de nuestra hermana universidad, la Ibero Ciudad de México, solo ubica 2 conflictos más que están, digamos, distribuidos de esa manera. Entonces, nuestro observatorio estaría aportando, digamos, un mayor número de casos por un periodo de estudio mucho más amplio al que los otros observatorios cubren, y un mayor número de notas a las que están registrados en estos observatorios que están acá, ¿no? Ahora, el otro punto importante de este observatorio es que presentamos la información con diferentes escalas, digamos, espaciales, y pretendemos incorporar información no solo hemerográfica, que es la que tenemos en este momento, ¿no? Es decir, esta primera etapa ha sido a partir de la recuperación de información secundaria. Es decir, hay fuentes oficiales, fuentes hemerográficas, pero una segunda etapa estará integrada por información primaria desde, digamos, la elección, dado que hay un número muy importante, pues de casos emblemáticos en donde además ya tenemos investigación, ¿no? Entonces, voy a pasarme bueno, sí, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué son útiles este tipo de esfuerzos? Primero, porque además de visibilizar la existencia de un conflicto, nos permite tener información de contexto que nos permite comprenderlo, pero también porque es relevante hacer un seguimiento a través del tiempo, un monitoreo de los cambios que existen desde los discursos, los actores involucrados, las diferentes acciones que emprenden los actores que están en disputa, con la intención de, digamos, identificar, pues, cuál es, primero, el desarrollo y evolución de un conflicto, qué alcances o qué cambios en el alcance tienen, cómo se modifican, cuáles son los flujos y reflujos en los actores en cuanto a sus intereses, necesidades, discursos, prioridades, ¿no? Acciones, ¿no? Repertorios de movilización, pero también, sobre todo, y esto es muy importante en los últimos tiempos, las propuestas que se generan desde lo local con relación a estos procesos de tensión, es decir, todos estos procesos emergentes de la disputa, como por ejemplo los proyectos de vida, ¿no? que digamos desde los actores locales en tensión se generan. ¿Qué tipo de cosas son las que estamos registrando?
ustedes saben que el observatorio es de conflictos socioambientales, entonces registramos estos procesos de disputa por el acceso y control de bienes comunes o, si quieren, de recursos naturales, en donde hay una manifestación explícita de protestas, de resistencias, de oposición, de enfrentamientos en los que no necesariamente, pero puede ocurrir, existan episodios de violencia por parte fundamentalmente del Estado, pero también pueden ser otros grupos, así como, digamos, procesos de estructuración de organizaciones que se movilizan, ¿no?, en torno a una demanda con un objetivo, ¿no?, que usualmente es la cancelación de un proyecto, pero que en los últimos tiempos, ¿no?, a partir de esta revisión, estamos viendo que además de la oposición a un proyecto, enarbolan un proyecto de vida que reivindica un conjunto de elementos culturales, pero fundamentalmente el derecho al territorio y sus bienes comunes. Entonces, efectivamente, este tipo de procesos no son nuevos. Lo que estamos viendo es que adquiere una mayor visibilidad la afectación o el riesgo socioambiental como la causa principal de enfrentamiento y de énfasis en los discursos, ¿no? Entonces ya no solo es por si accedo a más o menos partes de un bien, de un recurso, sino cuál o cómo se impactan formas de vida de las cuales depende el acceso, ¿no?, de ese bien o de ese recurso. Así que, bueno, para el observatorio también es importante, además de reflejar los conflictos, pues ver un conjunto de variables que tienen que ver con los propios procesos de organización y de movilización, evidentemente en el reconocimiento de que no son procesos exclusivamente locales, sino que están articulados a dinámicas incluso transnacionales, ¿no? En ese sentido, habría que decir que no es la única iniciativa que tenemos en el IMA, también, y será la exposición siguiente, está el Observatorio Ambiental Interinstitucional que les contará Jero. Y bueno, lo que hemos avanzado en este año es en esta toda sistematización desde pues la revisión, ¿no?, de las diferentes notas hemerográficas de 3 o 4 medios de comunicación, que han, digamos, permitido identificar que tenemos 70 conflictos en el estado y la cuenca, ¿no?, en aproximadamente una revisión de más de 3,000 notas, ¿no?, que nos encontramos todavía en proceso de sistematización. Una segunda etapa del observatorio para la cual estamos haciendo, digamos, alianzas positivas, ¿no?, con medios de comunicación, es lo que trataremos de emprender en este año, que es ya a partir de la identificación de conflictos en los que ya tenemos alguna iniciativa previa de trabajo, de casos en donde las organizaciones estén de acuerdo en que el seguimiento se continúe, pues incluir información primaria desde y con los actores que se encuentran en resistencia, ¿no?, o en conflicto. Entonces, si hiciéramos un análisis de lo que hemos visto, tenemos un seguimiento a partir del 2003 hasta el 2021, diciembre de 2021. Hay 70 conflictos que están detonados fundamentalmente por razones que tienen que ver con el agua. Y después vienen extractivismos mineros o generados por la construcción de infraestructura o de equipamiento para estos tipos de megaproyectos. ¿Cómo lo vamos a ver? No sé cómo hago de tiempo, Ramsey, perdón. 3 minutos. Muchas gracias, Ramsey. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tenemos un sistema de información geográfica en donde están identificados los conflictos por el tipo de megaproyecto que lo detona. Lo que vamos a ver, por ejemplo, lo hicimos para Juan Cebonilla, es que vamos a tener un municipio en donde se pueden expresar los diferentes tipos de conflictividades que se han dado a lo largo del tiempo. Ubicamos el tipo de megaproyecto que genera la tensión, si es un conflicto activo o no, y el número de notas que tenemos por megaproyecto.
Después de esto podemos acceder a la base de las notas que nosotros hemos colectado y que están disponibles para que si alguien desea puede acceder a ellos. Y hay diferentes capas que pueden acompañar al conflicto, ¿no? Aquí están reportados 5 conflictos y, por ejemplo, ponemos una capa de tenencia de la tierra, pero también tenemos otra capa, por ejemplo, de cuáles son las regiones terrestres prioritarias, cuáles son las áreas naturales protegidas, los sitios Ramsar, ¿no? Regiones hidrológicas prioritarias, un conjunto de capas de interés que pueden ser utilizadas, digamos, por los opositores a un proyecto para generar argumentos que desde las vías institucionales es importante construir, pues desde fuentes acreditadas, que es difícil tener en un solo sitio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los megaproyectos, las concesiones mineras, y tendremos gasoductos y tendremos hidroeléctricas y un conjunto de capas pues, que son prioritarias para el análisis. Por el número de notas que tenemos, les contaré pues, que un porcentaje muy importante están relacionados con los conflictos hídricos, que son de una diversidad importante. Y que, bueno, esto difiere, por ejemplo, lo que ocurre en Puebla y Tlaxcala. ¿Cómo pretendemos que esta herramienta pueda tener una incidencia, además de todo lo que ya les dije? Bueno, pues puede ser un espacio para que organizaciones en resistencia o en construcción de proyectos, pues dispongan de información, incluso colaboren en la construcción o en la construcción de este observatorio, se recupere, se sistematice la historia y la memoria, ¿no? En torno a las conflictividades, visibilice que los territorios son escenarios de pues, tensiones y de disputa por quién se apropia de qué se valora como más importante, cómo se organiza esta apropiación y control. Y sobre todo también, pues para poder, digamos, llevar a cabo un seguimiento de la violación de derechos, ¿no? Económicos, sociales o ambientales, o incluso procesos de defensa ante la judicialización y la criminalización que está tan en boga y en auge en estas épocas, ¿no? Y como un proceso también de diálogo de saberes, pues decir que pretendemos que haya también o se incorporen los propios mapas y las cartografías, resultado de talleres en donde haya una construcción de cartografía social, ¿no? Que recupere pues todo lo que se dan dentro de los movimientos, de manera tal que si bien hay un cuerpo de conocimiento aquí típico de la geografía, ¿no? Pues también se incorporen otro tipo de saberes, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, sobre todo a la Dirección de Investigación y Posgrado por el financiamiento, obviamente al Ibero Puebla, pero también a un conjunto de estudiantes que muy animosamente se han incorporado a la actualización del observatorio, porque nos quedamos hasta diciembre 2021, pero ahora toda la actualización 2022 pues estará a cargo tanto de becarios como tesistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Campos. Y bueno, para finalizar las presentaciones, vamos a ver la investigación titulada Observatorio Interuniversitario de Calidad Ambiental en el Estado de Puebla, por parte del maestro Jerónimo Chavarría Hernández. Gracias, Ramsey. Déjenme compartir mi pantalla y me dicen si la pueden ver. Todavía no, pero ya bien. Todavía no. No se preocupen, siempre me pasa lo mismo. Nunca pueden ver mis presentaciones. ¿Me la quieres mandar, Jero? ¿No se ve? No. Todavía no. Déjame hacer el último intento y si no, te la mando.
Pareciera que está cargando, pero no termina de aparecer. Ok, a ver, entonces. Bueno, mientras en lo que preparo la información, les platico que esta propuesta del observatorio, pues ya está pensada desde hace algunos años. De hecho, ya te la envié, Valentina, a ver si te llega. Ok, ahora sí, si la recibo, la pongo. Pero tú si quieres, mientras avanza. Ya tiene algunos años, como les comento. De hecho, lo planteamos junto con Maru en aquel momento en que todavía era la directora del instituto. Y básicamente se trata de algo muy similar a lo que presentó Valentina, entonces tampoco es así algo muy diferente, ¿no? Es toda una plataforma, solamente que esta plataforma está dirigida a toda la región y para diferentes rubros, no solamente o no únicamente para el caso de los conflictos socioambientales, que en el caso de Valentina, pues se integra también dentro de este observatorio interuniversitario. Entonces también está pensado que no solamente sea un observatorio que pertenezca a la Ibero, sino que participen diferentes instituciones que se dediquen un poco o un mucho a la investigación ambiental dentro del estado de Puebla, ¿no? Que también, esa es otra de las cuestiones, estaba pensado inicialmente para estudiar o para generar información solamente de la parte de la región de Puebla, pero bueno, también ya en alguna primera reunión que tuvimos con otras instituciones, pues preferimos también incorporar al estado de Tlaxcala. Y ya más recientemente, por ahí también tenemos un trabajo que estamos generando dentro del instituto en Guayacocotla, que Guayacocotla no es necesariamente del estado de Puebla o de Tlaxcala, pero está muy pegado a Puebla y pertenece a Veracruz, pero es una región muy importante para las misiones jesuitas, ¿no? Donde están trabajando, donde hay una serie de conflictos, ¿no? No sé si ya te llegó. No, no me llega, Jero. ¿No te llega? No. A ver, déjenme entonces hacer el último intento. Ya se ve. No sé si lo alcanzan a ver ya. Ahora sí, Jero. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Y se trata principalmente, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ya les conté un poco de dónde surge la idea, y el objetivo o la idea que tenemos de este observatorio, pues es recopilar, integrar y documentar todo esto en una plataforma web, información que esté disponible sobre el estado actual de la condición ambiental en todo el estado de Puebla.
que como les comento, era inicialmente la idea que fuera en el estado de Puebla, pero posiblemente ahí lo ampliemos a otras regiones que me parece que son de importancia, en términos de las temáticas que maneja la institución, pero no necesariamente tendrían que cumplir con esta condicionante geográfica, ¿no? De pertenecer al estado de Puebla, ¿no? Como ustedes saben o sabrán, ya muchos observatorios, hay muchos observatorios como los que les mostró la doctora Valentina, pero queremos darle digamos, un plus en este sentido a este observatorio, ¿no? Queremos subir información que esté procesada, ¿no? Que ya tenga cierto nivel de análisis y que al mismo tiempo podamos poner a disposición a investigadores que sea de su interés, pues esta información para que ellos mismos también generen nueva información a partir de la ya procesada y de esa manera retroalimentar la información que nosotros subamos al observatorio, ¿no? Bueno, entonces esta es la misión que tenemos planteada para el observatorio, dar a conocer a través de indicadores la situación socioambiental de la región Puebla-Tlaxcala, con el propósito de visibilizar todas las problemáticas, en este caso socioambientales, crear conciencia social e incidir en política pública. Algunos de los objetivos planteados que no son, en este caso, pues restrictivos o con cierta restricción, pues son generar conocimiento sobre la situación socioambiental de la región a través de la investigación interinstitucional y transdisciplinaria o interdisciplinaria, ¿no? Monitorear el estado y la calidad ambiental de la región, proporcionar la información o ponerla a disposición de todo aquel que le interese consultarla o analizarla a través de una plataforma web, vigilar la acción, gestión del gobierno a través de estos indicadores planteados o de estos indicadores que surjan a través de este análisis, de las actividades que pueden generar alguna problemática socioambiental, ¿no? Y obviamente, pues, generar propuestas de solución a todas estas problemáticas. No sé por qué le pico y se va para atrás. Bueno, este es digamos, un esquema de trabajo inicial que consiste básicamente o consistía en el acopio de información para su posterior divulgación, generación de información de tipo socioambiental, que nos sirva además para hacer monitoreos, ¿no? A través del tiempo. Y bueno, pretendemos que todo este observatorio se actualice de manera pues más o menos continua, ¿no? Y no avanza su presentación. Bueno, ahí me dicen si la ven, porque ya la detuve ahí. Entonces, no me detengo, ¿no? De todos modos, ¿quién la pongo a disposición? Y queremos tener bases de datos, queremos tener cartografía, queremos tener artículos de divulgación, informes técnicos de análisis de lo que se plantee en este monitoreo ambiental. Entonces, una serie de información que queremos poner a disposición lo vuelvo a repetir, de todo aquel que le interese, ¿no? O de aquellos temas que a cada investigador le interese analizar, ¿sí? Dentro de todos los rubros que pretendemos trabajar, bueno, inicialmente queremos empezar con los que por la naturaleza misma del instituto y precisamente por digamos, el origen de investigación y las especialidades de los integrantes, pues empezar a divulgar esa información. O sea, queremos empezar desde adentro hacia afuera,
en cuanto a publicaciones de información. Entonces, los rubros que tenemos por ahí contemplados es el de aire, agua, suelo, biodiversidad, conflictos socioambientales y tenemos por ahí uno de residuos, ¿no? No sé si conocen a todos los integrantes de Lima, pero se los menciono. Por ejemplo, la doctora Gabriela Pérez, pues es especialista en agua, en manejo de cuencas. Entonces, sobre los trabajos que ella haga, pues incorporarlos, ¿no?, a este rubro dentro de esta plataforma web, ¿no? Todos los resultados que ella obtenga de sus investigaciones, pues empezarlas a divulgar y a ponerlas a disposición dentro de la plataforma. Asimismo con cada uno de los integrantes, ¿no? Maru, por ejemplo, en el caso de Maru, pues ya hemos trabajado cuestiones de aire, hemos hecho por ahí algunos análisis en cuanto a cómo está la calidad del aire en toda el área metropolitana, ¿no? En el caso de suelo, bueno, pues yo empezaría ahí a subir trabajos sobre, por ejemplo, cambio de uso de suelo que ya tenemos en diferentes lugares de la región, particularmente hablando del Alto Atoyac. Tenemos por ahí, como les digo, no necesariamente es de la región, pero ya tenemos análisis de cambio de uso de suelo en la región de Bachajón, que también la estamos trabajando. Y más recientemente y actualmente estamos trabajando en la región de Guayacocotla, Veracruz y sus alrededores, ¿no? Unos municipios que tenemos por ahí contiguos a Guayacocotla, que también hacen referencia a conflictos mineros y lo estamos relacionando con el cambio de uso de suelo. En el caso de los conflictos, bueno, pues ya Valentina les presentó todo el esquema que hemos venido trabajando con ella. En el caso de biodiversidad, el doctor Romeo es el que empezará ahí a proporcionarnos información. Y en el caso de residuos, bueno, pues supongo que también ya conocen a Mina, ¿no? También ahí por ese lado vamos a integrar información sobre residuos. Si ustedes entran a la página de la Ibero, por ahí van a encontrar varias ligas que por ahí dicen investigación. Está enumerada hay una lista de institutos. Está el Instituto de Derechos Humanos, está el IDIT, estamos nosotros. Y si le pican a la liga del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, ya podrán ver por ahí activa la página incipiente, digamos, del Observatorio Ambiental. Ya está integrado ahí dentro de las pestañas que tienen acceso a esa información. Les comento que les menciono que es una página incipiente porque apenas estamos estructurando toda la información antes de poderla subir a la plataforma. Bueno, ahorita les comento cuáles han sido las problemáticas que hemos tenido en ese sentido, ¿no? Entonces, también van a encontrar una serie de pestañas en donde ya tenemos catalogado algunos rubros en los que vamos a trabajar, ¿no? Aparte de todos estos subsistemas que les acabo de mencionar y que cada uno de los compañeros que están conmigo dentro del instituto, hay otra serie de pestañitas en donde vamos a poner, por ejemplo, acervos bibliográficos, cartografía no solo para visualizar, sino para descargar, información multimedia y, bueno, una serie de eventos que se generen a partir de toda esta información, ¿no? Por ahí hay algunas pestañas que ya tienen información, pero como les vuelvo a repetir, es incipiente, ¿no? Apenas estamos haciendo pruebas sobre cómo organizar la información, porque la página, bueno, tiene ciertas características que hay que cumplir. En el caso, por ejemplo, de la cartografía, estamos viendo cómo la metemos, cómo es más adecuado presentarla, y si no tenemos problemas de compatibilidad en ese sentido, ¿no?
¿Qué información ya tenemos disponible? Bueno, aparte de las que ya mencionaron los compañeros, que obviamente va a ser el insumo de información para la plataforma. Por ejemplo, tenemos ya información en la cuenca del Alto Atoyac por el proyecto de Newton, ¿no? Es un proyecto de indicadores hídricos en la cuenca, en donde todos también hemos participado. Ya estamos en los últimos, digamos, retoques para el informe final, y una vez que sea adecuado, pues empezarlo a subir a la plataforma. Entonces, dentro de ese informe tenemos informes como tal, tenemos información básica, tenemos cartografía, ¿no? Tenemos documentos e informes de análisis, ¿no? Que ya es información que podría estar disponible. Entonces, igual, ¿no? Ya es cuestión de ver cómo funciona en la plataforma, ¿no? ¿Qué otros proyectos ya están, digamos, como con información para subirla a la plataforma? Les mencionaba también el de Guaya, ¿no? El de Guayacocotla. En por ejemplo, ahí están los rubros de agua, suelo, biodiversidad y de conflictos socioambientales que hemos estado trabajando bueno, hay toda una plataforma en este caso de tierra y territorio que se llama la plataforma que nos toca en el caso de Guaya, y ya también hemos generado muchísima información, ¿no? Dentro de todos estos rubros. Entonces, información ya hay disponible, por eso no hay ningún problema. Y bueno, ya no quiero repetir el de conflictos socioambientales, ¿no? Les quería presentar un mapa diferente a los que les presentó esta Valentina, que ya está, digamos, con un poquito más de maquillaje, pero les vuelvo a repetir, ahí les pongo la presentación. Y también ya estamos viendo la forma de cómo lo vamos a meter en la plataforma. Entonces, información hay ya para subir a la plataforma, y a partir de esto, de lo que estamos haciendo dentro de la institución, dentro del instituto, empezarlo a abrir hacia otras, digamos, instituciones de educación superior, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Newton, y no quiero que se me pase, estábamos trabajando con la Universidad de las Américas, en donde ellos hicieron un modelado hidrológico de la cuenca, entonces también es parte de la información. Sí, y a partir de ahí, pues empezar a abrirlo a otras instituciones más, ¿no? Y bueno, ya no me quiero extender más. El funcionamiento creo que va a ser muy similar a lo que planteaba Valentina. Ver información, hacer consultas, descargarlas, ¿no? Hacer selecciones particulares de la información que a cada uno le interese, ¿no? Vamos a poner a disposición muchísima información, pero no necesariamente a todos les va a servir todo, ¿no? Pero pretendemos que esté ahí disponible para los análisis que se pretendan hacer. Una de las cuestiones que me parece importante destacar es que la estructura de la plataforma web que tenemos en el instituto, pues no es muy amigable, ¿no? Nos ha costado muchísimo trabajo tratar de subir información, por eso todavía no la tenemos disponible. Ya está la información, está hasta cierto punto procesada, pero esta compatibilidad y la forma, la estructura de la página web no lo permite. Está muy, digamos, restringida, y forzosamente debemos de cumplir los requerimientos de la plataforma. Entonces eso nos ha costado muchísimo trabajo digamos, de unificar, y estamos viendo la forma de que ya podamos empezar a subir mucho más información, ¿no? Les vuelvo a repetir, toda esta información que ustedes pueden ver en la actualidad solamente son de prueba todavía, ¿no? Entonces, en eso andamos. Y bueno, ya no quiero prolongar más la plática.
Entonces, hasta aquí le dejaría yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Chavarría. Y bueno, invito a todos los ponentes a que abran sus cámaras para que podamos dar inicio con la etapa de comentarios y preguntas por parte del público. Si alguien del público quiere tomar la palabra, adelante, y si no, puedo empezar a leer las preguntas que hay en el chat. Sí, Ramsey, si quieres te apoyo leyendo las preguntas del chat y te regreso el uso de la voz. Ok, gracias. El doctor Miguel Corona menciona que esta pregunta va dirigida para el doctor Romeo y nos pregunta, ¿es posible identificar las descargas del río por día, por hora y las sustancias que se vierten, ya que las empresas tienen prácticas para eludir la regulación? Desde su experiencia, ¿por dónde empezar a ordenar y sanear las aguas, considerando que el Zahuapan viene de Tlaxcala, entra a Puebla y aumenta los niveles de contaminación hasta llegar al lago de Valsequillo, donde después se utiliza para riego de cultivos en la zona de Tecamachalco, con los riesgos que traen las aguas? Te regreso al uso de la voz. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Voy a permitirme poner esta imagen para apoyar la respuesta. A ver, ahí está. Primero, si es posible hacer un monitoreo a ese nivel de fineza, ¿no? De horas, minutos, segundos y todo eso. Sí es posible. Hay empresas que están desarrollando, bueno, que ya han desarrollado sistemas de monitoreo en tiempo real, se llama, de calidad del agua. Esos equipos son bastante caros y no tienen una gama, digamos, de monitoreo muy amplio de las sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizan la luz para poder medir qué sustancias están pasando en el agua y con base a la cantidad de luz que permite pasar el agua, ellos asumen o interpretan la cantidad de contaminantes que hay, ¿no? Entonces hay ciertos contaminantes que ya se han ido como estandarizando para poder medir. Esos sistemas ya hubo un intento, tengo información de que hubo un intento en el gobierno anterior al actual, de poner estos sistemas de medición en tiempo real en algunos lugares de aquí de Puebla, de la cuenca, y se cayó el proyecto. Ya no hubo, había un interés, sí, hubo un acercamiento hacia las empresas que manejaban esta tecnología y ya no la implementaron. Y donde se está implementando ahorita es en la península de Yucatán. Allá, como saben, y que lo vuelvo a hacer el comercial por si no han visto el conversatorio que tuvimos sobre la película No mires arriba, en Yucatán no están, bueno, están empezando a querer mirar abajo, ¿no? Que es estas cosas de la contaminación que tienen en los cuerpos de agua de los cenotes y demás, que es un problema, ¿no? Porque no hay una circulación, es plano, Yucatán no hay una escurrentía que saque tan rápido el agua y entonces se estanca mucho los contaminantes en la parte subterránea, ¿no? Entonces ahí han empezado a hacer unos monitoreos en tiempo real con estos equipos y esos monitoreos lo que hacen es que, bueno, esos equipos hacen que la calidad del agua vaya directamente a unas aplicaciones que están en los celulares de las personas. Entonces la gente lo puede instalar en los pozos o que surten al agua potable a la gente y pueden ellos estar monitoreando junto con las entidades que distribuyen el agua la calidad. Apenas están en proceso pues eso, es un proyecto piloto. Como vuelvo a repetir, son equipos bastante caros y no tienen la capacidad de medir todo el gradiente de contaminantes, porque en el río, en nuestro querido río Atoyac, esto que están viendo acá es una fracción de los contaminantes que hay. Estos son metales pesados nada más, pero tenemos microplásticos, tenemos pesticidas, tenemos fertilizantes, bueno, las descargas de nuestros drenajes, ¿verdad? Que también van ahí en algunos casos sin tratar. O sea, hay mucha contaminación, ¿no? Antibióticos, ahorita hay un impacto increíble por la cantidad de antibióticos que nosotros tomamos y se va en el drenaje y de ahí llega a los cuerpos de agua y también tiene un impacto
importante la salud de los otros organismos que habitan los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, sí se puede, es caro y no está para todos, todas las, digamos, contaminantes. Ahora, la otra pregunta que es, ¿por dónde empezar a ordenar y sanear las aguas? Pues por eso puse esta imagen. Si se fijan, los colores, fíjense dónde estuvimos viendo, dónde se habían reportado los contaminantes, ¿no? Para empezar, monitorear solo en el agua contaminantes no es lo mejor. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo de una fracción. Y no vean tanto las letras, vean el tamaño, el número de filas, ¿no?, que hay en estas gráficas. Si solamente estamos observando el agua, pareciera que los contaminantes, para empezar, están por igual, por todos lados, por todas las partes de la cuenca, porque están en colores azules muy parecidos, ¿no? En cambio, acá en sedimentos, pues sí puedes ver que cada cuenca, cada parte de la subcuenca tiene una membresía, ¿no? Una característica en cuanto a las contaminantes, en este caso metales pesados, y la mayor diversidad. Si se fijan, pues cada lugar tiene su particularidad. Si nos fuéramos solo por los colores y lo rojo, es decir, que el mayor número de contaminantes, de veces que se ha detectado un contaminante, que es lo más rojo, pues diríamos que hay que empezar por el río, el Alceseca, ¿no? Que no se le ha puesto, que son las iniciales ALR, ¿no? El Alceseca, que no se le ha puesto atención y que está ahí, y que el Alceseca no tiene nada que ver con el Zaguapan, ¿no? Es una cuenca aparte y que tiene las aguas vienen de otra parte de la cuenca, ¿no? Pero si se fijan, cada lugar tiene su particularidad. Entonces, en realidad, yo diría que hay que atender cada parte de la subcuenca de manera independiente y simultánea, ¿no? No, porque eso, el Alceseca no tiene nada que ver con la otra parte. Sí, obviamente, como dice la persona que pregunta, parte de los contaminantes que pueden llegar vía agua y no se quedan en los sedimentos del río, pues sí llegan al Valsequillo. Pero en el caso de los metales pesados, hoy en día se sabe que su periodo por decirlo, de detectabilidad en el agua es bajo. ¿Por qué? Porque justamente al ser metales pesados se precipitan y regularmente donde se encuentran más es en los sedimentos, ¿no? Y esos sedimentos, pues sabemos que la presa los retiene, ¿no? Por la pared, por la cortina, ¿no?, que tiene. Entonces, muy rara vez los sedimentos van a llegar hacia allá, quizás solamente cuando vengan las lluvias y tengan que desfogar, pues ahí a lo mejor sí se remueven mucho los sedimentos y llegan hacia allá, en cuanto a los metales pesados, hacia Tecamachalco. Pero lo que sí seguramente debe estar llegando son cosas que flotan más en el agua, ¿no? Microplásticos, esto que decía, a lo mejor pesticidas, componentes orgánicos que en esta revisión que hicimos no le pusimos tanto ojo, porque en realidad lo íbamos a hacer, pero nos dimos cuenta que hay muy pocos estudios sobre componentes orgánicos y otros componentes, apenas hay unos cuantos, y entonces no nos iba a permitir hacer la comparación. Lo que más se ha medido a lo largo de todos estos años y en diferentes partes de la cuenca son los metales pesados. Y creo que ya, con eso creo que termino. No sé si había otra parte de la pregunta. Ya, sí, creo que sí. Ahora dejo de compartir. Ya. Si me permites, Ramsey, voy a leer un comentario y después una pregunta. Del doctor Francisco Valverde menciona que sugiero que la delimitación del observatorio se vincule a una estructura territorial. Esto pudiera ser a partir de cuencas, serranías, zonas de bosque u otros. Asimismo, contemplar las zonas urbanas y sus intercambios con los recursos naturales. Y por parte de la clase del doctor Oscar, de parte de Majo, esta pregunta va dirigida para la doctora Maru. Pregunta, ¿ya se ha utilizado este tipo de metodología para el rediseño de políticas en México? ¿Qué tanta voluntad política hay para hacerlo en los distintos niveles de gobierno? Te regreso el uso de la voz, Ramsey. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta era para la doctora Maru, ¿no? Sí. Ok, gracias, Majo, por la pregunta. Dado que el modelo lo hemos utilizado, el que ha estado utilizándose durante los últimos años ha sido es a nivel nacional. Las políticas públicas que se pueden discutir a ese nivel son federales. Entonces, yo no sé si realmente ha cambiado, pero sí se ha discutido opciones de ajuste en políticas
Por ejemplo, con la Secretaría de Salud en su momento, cuando presentamos esto de por qué no mejor redirigir los impuestos, bueno, redirigir el dinero del gobierno en vez de destinarlo a subsidios a la energía, mandarlo a seguridad social, por ejemplo. Tuvimos una reunión con el secretario y con el secretario de Hacienda en ese momento, y al menos genera una discusión interesante. Con este gobierno, en algún momento tuvimos un acercamiento por parte de la Secretaría de Hacienda, pero pues bueno, o sea, esto es contrario totalmente a lo que ellos están apoyando de combustibles fósiles, ¿no? Por eso mismo es que estamos pensando que estas políticas se instrumentarían más tarde, pero sí han generado discusión. Digo, yo te pueda decir y por eso cambiaron las políticas, pues no, sería muy presuntuoso de mi parte decirlo, pero creo que sí, al menos hemos tenido discusiones interesantes de hacia dónde pueden ir. Ahora, en algún momento, durante el gobierno de Peña Nieto, se instrumentó un impuesto al carbono de combustibles fósiles y también se basó un poco en este tipo de modelaciones que hicimos. Sin embargo, y ahí fue un aprendizaje importante, los grupos afectados, llámense distintos sectores productivos, pues pusieron el grito en el cielo con la política y no tuvieron en ese momento suficientes herramientas como para decir, no, sí va. Y entonces empezaron la negociación, ¿no? Tanto que si tú ves ahora los impuestos al carbono que hay en México, son ridículos, son súper bajos, están mal estructurados porque dicen que, por ejemplo, al carbón, que es el más contaminante, es muy bajo, al carbón vegetal, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hubo lobbying suficientemente fuerte de esos sectores para que no se instrumentara. Entonces, por eso es muy importante también ver los sectores afectados y ver políticas de compensación, para que a la hora que propones algo, lo tengas amarrado por muchos lados, ¿no? Y no es decir, pues ni modo, así va a ser, porque pues así no son las negociaciones políticas, pero a ver cómo sí podría ser, ¿no? Y eso creo que es algo importante que puede permitir este tipo de modelos. Gracias. Podemos contestar la de los ámbitos territoriales de los observatorios. En el caso de conflictos socioambientales tenemos dos territorios blanco. Uno es el Estado, para entender las dinámicas territoriales, y otro es la cuenca es una subcuenca, la subcuenca del Alto Atoyac, porque ese es un área de estudio común para el observatorio, ¿no? El otro punto es que de repente se articulan otro tipo de proyectos. Entonces estamos generando otra plataforma que puede formar parte del observatorio, por ejemplo, para los proyectos de la compañía, ¿no? Los que son prioritarios para la compañía y que hay plataformas específicas para ello. Por eso Jerónimo mencionaba Guaya y Bachajón. Pero eso podría ser un proyecto así, obras de la compañía, y entonces ahí tendríamos Bachajón y Guaya. También pregunta Marcos, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos socioterritoriales que han ampliado los alcances del observatorio? Pues yo creo que ahora eso no lo tenemos muy identificado, Marcos. Lo que tenemos es todo un diagnóstico de la heterogeneidad y de la heterogeneidad de conflictos, pero sí la regularidad en cuanto a ciertas dinámicas. Por ejemplo, minería, Sierra Norte, proyectos de infraestructura energética, carretera, ¿no? En el centro sur, e hidroeléctricas también, ¿no? Asociados a proyectos mineros en Sierra Norte y el sur del estado, con articulaciones, digamos, ahí que se proponen virtuosas en el marco de los megaproyectos, ¿no? Pero sí, digamos, una regularidad a que estos proyectos están en zonas indígenas campesinas, en zonas de alta biodiversidad y pues con una afectación muy importante. Hay un eje común a todos los proyectos, que es la preocupación por la contaminación o la escasez de agua, ¿no? A partir ya sea de su redirección hacia nuevos usos y usuarios, que además tienen en términos legales
toda la facultad, ¿no? Y por eso es que hay un conjunto de controversias o de solicitud de que la Suprema Corte se pronuncie sobre este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que el agua legalmente pueda ser dirigida antes a la minería que a la agricultura, por ejemplo, o al agua potable de una población, ¿no? En caso de haber concesiones mineras, ¿no? Entonces, un eje que es común a todos es esta preocupación por el agua, ya sea por su redirección o por su contaminación, ¿no? Entonces, pero estamos apenas haciendo este diagnóstico como general y encontrando esas regularidades. Y otro punto, ¿no?, que creo que sí amplía los alcances del observatorio es esto de la construcción de proyectos de vida. Por mucho tiempo los conflictos fueron meras resistencias o defensas, ¿no? Así de no al proyecto. Y ahora hay una construcción virtuosa, ¿no?, de alternativas, ¿no?, de reafirmación de identidades, de construcción de narrativas, de rescate de memoria, ¿no? Entonces, esos también son elementos que creo que se pueden visibilizar en el análisis a largo plazo, digamos, en los conflictos. Gracias, Marcos. Yo quiero decir una cosa. Retomando lo que menciona por ahí Paco, a lo mejor no me expliqué bien, pero el punto inicial del observatorio, no el de conflictos socioambientales, sino el observatorio interuniversitario, el esquema geográfico, digamos, es Puebla, ¿no? Lo que mencionaba yo era que teníamos ya información trabajada de otros lugares, ¿no? Y que posiblemente en un futuro, pues podríamos ir incorporándolos por la importancia que tienen para la institución. Entonces, ahorita, el proyecto que, digamos, unifica y del que tenemos información dentro del instituto es de la cuenca del Alto Atoyac, o de la subcuenca, como quieran, ¿no? En donde todos hemos participado y ya tenemos generada información con resultados, análisis y todo eso que les mencionaba. Entonces ese va a ser de inicio el primer ámbito para hacer las primeras pruebas de disposición de información al observatorio y ya después veremos para dónde nos lleva, ¿no? Que la intención es tener un observatorio de Puebla porque no hay algo que nos diga a través del tiempo pues cómo han ido cambiando las condiciones ambientales. No voy a hablar de si son buenas o malas o regulares, pues eso lo tendríamos que ver a través de esto, ¿no? Entonces, espero que haya aclarado el asunto, pero sí es correcto, ¿no?, lo que menciona, ¿no? Sí tenemos esta delimitación inicial, ¿no?, que ya después veremos para dónde nos lleva, ¿no? Y sí tenemos por ahí algunas otras cosas en otros municipios y en otros estados inclusive, ¿no?, que son de interés institucional. Gracias. Gracias, profesor. También tenemos otra pregunta, igual del doctor Miguel Ángel Corona, para el doctor Romeo. Comenta que hace unos 7 años vinieron a Puebla del IPN y colocaron estaciones de medición a lo largo de la cuenca hasta el lago con una tecnología alemana que permitía un retraso de 15 minutos para conocer el análisis de las descargas, incluso desde el celular. ¿Sabe usted si algo sucedió después o en qué quedó ese proyecto? Es muy probable que sea el que estamos hablando. Yo tengo, a ver, esta tecnología, según yo, la desarrollaron, la información que yo tengo es austríaca. Y entonces, pues eso, hubo un acercamiento por el gobierno anterior que querían justamente tener ese monitoreo. No es tecnología mexicana, es tecnología austríaca. Y bueno, no sé qué pasó, no sé si no tuvieron el dinero para comprar los detectores, o sea, los aparatos, o qué pasaba, pero yo sé que ahora lo están implementando porque un colega mío está trabajando justamente en la parte de telecomunicaciones, es decir, que estos sensores manden la señal a una antena de celular
que después esa señal vaya hacia los teléfonos celulares y a la aplicación que utiliza la gente para estar monitoreando en tiempo real los contaminantes. Y sé que lo están implementando como les decía, en Yucatán, ¿no? Está como un proyecto piloto, que no sabemos si otra vez los gobiernos van a querer pagar eso y tener esa observación, porque es justamente como un observatorio, pero en tiempo real, de la contaminación del agua, y que es democrático, porque cualquiera que pueda tener esa aplicación en su celular, pues va a poder ver cómo está la calidad del agua, ¿no? Y no le van a poder decir que sí está limpia y cuando no lo está, ¿no? Entonces es una herramienta muy poderosa, cara por el momento. De hecho, lo comentamos en un principio, me acuerdo, se lo comentamos al doctor Polioptro en un momento, ¿no? Y dijo, bueno, ¿para qué quieres saber eso de que a cada segundo esté la calidad del agua? Decía, ¿no? Es muy caro. Y bueno, y que me han dado la palabra, aprovecho para decir que no es la única forma. He leído que se están desarrollando métodos de medición, no de ese nivel de fineza, ¿verdad? Pero sí de descargas a partir de imágenes de satélite. Por ejemplo, aquí ya se ha sabido que cuando descargan las empresas estas que lavan la mezclilla y demás, que tienen las pinturas, pues se pinta el río de color, ¿no? Hay momentos que se ven eso. Entonces, si el gobierno quisiera hacer, aunque sea un tipo de monitoreo, podría o comprar las imágenes de satélite en ciertos momentos, tener un equipo, contratar gente para que estuviera monitoreando sin necesidad de ir a campo, porque dice la secretaria de Medio Ambiente del Estado que solamente tienen 6 personas para monitorear la calidad del agua de todo el Estado. Entonces, pues obviamente podrían comprar esas imágenes de satélite, contratar gente que haga el análisis de las imágenes para poder detectar zonas donde estén recurriendo cotidianamente con estas descargas y entonces ya ir a hacer esas campañas de observación, ¿no? O de revisión. Hay muchas formas, ¿no? La tecnología está avanzando y bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Muchas gracias, doctor Romeo. No sé si haya alguna otra pregunta o duda por parte del público. Pregunta, no sé, pero un comentario al respecto. Ayer tuvimos un taller con el PNUD y parece ser, allí estuvo el doctor Rodríguez, se apellida Rodríguez, que es el que trabaja en el Instituto Politécnico Nacional y era el que había puesto la red de monitoreo. Y hasta donde entendí, creo que todavía la tienen. Le han estado dando seguimiento porque era un proyecto que les había pagado no sé si el municipio o el estado, pero creo que sí le han dado continuidad porque el taller de ayer fue sobre la cuenca, ¿no? Entonces, parece ser que sí siguen con el monitoreo en ese sentido. Gracias. Tenemos una mano levantada de Marcos Betanzos, a quien le cedo la palabra. Sí, ¿me escuchan? Bueno, ya le escribí, básicamente era Sí. preguntarle al profesor Jerónimo si me podía comentar brevemente a lo mejor. Me generó inquietud esto que nos dijo sobre la documentación o el mapeo de los cambios de usos de suelo. Entonces, si me puede dar así como un poquito un panorama de cuál es la información que se está registrando en ese proceso. Gracias. Te lo voy a comentar, pero lo vamos a hacer en la clase. Les voy a dar la primicia, pero se los voy a dejar hasta de tarea. Lo que hacemos, a lo mejor, bueno, en el ejercicio que hagamos, pues es menos detallado, pero lo que hacemos básicamente es tomar varias imágenes de satélite en cuestión temporal, ¿sí? Obviamente, pues de la misma región, y a partir de ciertas combinaciones de bandas, se les llama, podemos determinar que ciertos objetos de la superficie resalten más. Entonces, en este caso hay ciertas bandas que se combinan, por ejemplo, y lo que vas a ver tú en la imagen es, por ejemplo, la vegetación de color rojo. Y se distingue muy bien de los demás objetos que hay en la superficie. Entonces nosotros tenemos del 70, 99, 2010, 2019 y acabo de bajar una del 2022.
y le hacemos un procesado de imágenes en donde le dices a la computadora que te seleccione diferentes objetos a partir de la reflectancia que tienen. ¿Sí? Se supone, en la teoría y entre comillas, se dice que cada objeto tiene una firma espectral que es como si fuera una huella digital, ¿no? Y te digo que es en teoría porque hay varios supuestos que se tienen que cumplir. Entonces, a partir de ahí hacemos una segmentación de imágenes, se le llama, y empezamos a agrupar todo aquello que se supone que tiene la misma firma espectral. Y entonces ahí, a partir de ahí empezamos a asignarle categorías de vegetación o usos del suelo. ¿Sí? Y así se genera, es el mismo procedimiento para todas las imágenes que tengas temporalmente hablando. Después lo que haces es comparar una imagen con la otra, ¿sí? Dependiendo de los periodos que quieras ver. Si quieres ver periodos intermedios, pues haces la última con la que sigue, la que sigue con la que sigue y así sucesivamente, ¿no? Temporalmente hablando. O haces si solamente te interesa el periodo completo, pues la primera y la última y se acabó. Y lo que hace el programa es comparar estas categorías y ver dónde se ha perdido más, dónde se ha perdido menos, dónde se ha ganado más, dónde se ha ganado menos, si se ha ganado o ha permanecido. Y haces la cuantificación por áreas. Y obtienes como resultado pérdidas, ganancias y ganancias o pérdidas netas, ¿no? Y a partir de eso ya puedes inferir dónde se ha perdido y eso lo tienes que comprobar obviamente con unos muestreos en campo, ¿vale? Para darle certeza a se le llama clasificación de uso de suelo. ¿Sí? ¿Cómo haces cómo le das certeza a tus estudios? Bueno, tú vas al campo, georreferencias tus usos de suelo o tu vegetación en campo y las comparas con lo que obtuviste automáticamente en la computadora y te da un porcentaje de certeza, ¿no? Por ejemplo, que lo que tú dices que es cierta categoría del suelo tiene un 87%, un 90% de que sea cierto. ¿Sí? Entonces tienes una buena clasificación. Si es menos de eso, bueno, pues vuelves a hacer y haces modificaciones hasta que tengas mucho más certeza, ¿no? Entonces eso se hace con pruebas estadísticas, que hay, bueno, varias, ¿no? Y ya vienen unas incluidas en los programas, ¿no? Y así es como se hacen las comparaciones, ¿no? Entonces puedes saber cuánto se pierde y en dónde. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra participación o pregunta? Creo que no. Bueno, yo a manera personal creo que aparte de toda la información interesante y de todos los proyectos que vi hoy, creo que algo con lo que me quedo es que todas estas investigaciones y proyectos giran en torno al acceso, la calidad, la existencia y la disponibilidad de la información para todos los que tanto nos dedicamos como a la investigación como los que simplemente queremos enterarnos de qué está pasando en nuestro país, en nuestra localidad, en nuestro municipio, porque muchas veces, como todos lo mencionaron y es como un punto de referencia que la mayoría de las presentaciones tuvo, si no es que todas, que hay poca información o la información está muy dispersa o no hay una base de datos y hay que estarla sondeando en diferentes lugares si está incompleta o le falta o no sea, ni siquiera existe en algunos casos, como nos mencionaba el doctor Romeo. Entonces, creo que algo muy importante que nos mencionaba también la doctora María Eugenia es que nuestras investigaciones sirven de base para otras investigaciones y si no tenemos una base, pues no hay un cambio, no tenemos de dónde apoyarnos para movernos hacia otra cosa. Entonces, creo que toda esta parte... algo importante que se mencionó en todas las investigaciones fue esta parte de hacer
disponible la información, tanto para los investigadores como para el público en general que la quiera utilizar, ya sea para estar informado o para utilizarla para pedir un cambio de política pública, para pedir alguna investigación en torno a un tema que le interese y que le esté afectando. Entonces, a manera personal, creo que eso es una de las grandes reflexiones que me dejan las investigaciones, y les agradezco mucho por sus presentaciones y por darnos esta oportunidad de conocer sus proyectos. Como ya al parecer no hay ninguna otra pregunta, pues les agradezco a los panelistas por su participación en esta mesa y pues también al público que nos acompañó en esta tarde, y cedo la palabra a alguna de mis compañeras de la Dirección de Investigación y Posgrado, que creo hay algunas indicaciones que ellas tienen que darnos. Gracias, muchísimas gracias, Ramsey, por esta excelente moderación. Muchísimas gracias a las y los investigadores. Ya lo decía bastante bien Ramsey, excelentes investigaciones por demás pertinentes y valiosas en diferentes ámbitos. Muchísimas gracias. Yo solo les comparto brevemente. Ya no te escuchamos, Jessy. Apagaste tu micrófono. Perdón, no sé qué momento lo apagué. Solo les comparto brevemente que terminamos la semana de investigación mañana. Comenzamos con la mesa de discusión de conocimiento de frontera a las 11 de la mañana, y por la tarde tenemos la presentación de la revista Incidencias del Departamento de Ciencias Sociales. Entonces, solo agradecerles nuevamente, gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana de la investigación, gracias por este valioso panel y gracias a todos los que participaron. Que tengan buena tarde, hasta luego. Luego. Gracias, hasta Chao, luego. muchas gracias.